Buenos días, mis alumnos del ciclo anual. El tema que vamos a desarrollar hoy es la fonología. Para entender el tema de la fonología, primero quiero que ustedes recuerden cuáles son los dos planos del lenguaje. Los dos planos del lenguaje son la lengua y el habla. La lengua, que es el sistema de signos, y habla, que viene a ser el uso de dicho sistema. A la lengua pertenecen sonidos abstractos, llamados fonemas, que son estudiados por la fonología, y estos fonemas se representan mediante barras. En cambio, al habla, que es la materialización de la lengua, pertenecen sonidos concretos, llamados fonos, que son estudiados por la fonética, y estos fonos, para diferenciarlos de los fonemas, se representan mediante los corchetes. Como son sonidos, tanto los fonemas como los fonos no se representan siempre igual que las letras. Por ejemplo, casa, nosotros sabemos que se escribe con C, pero ¿cómo suena? Suena como una K. Por eso se representa con K, igual que en los fonos. Entonces, a la lengua, que es un sistema de signos, se materializa gracias al habla, así como el fonema se materializa gracias al fono. Bien, el fonema es un sonido abstracto y el fono es un sonido concreto. Ahora, hoy nos vamos a centrar en el estudio de la fonología. La fonología, entonces, es una disciplina de la gramática que estudia los sonidos de la lengua, llamados fonemas. Entonces, ¿su unidad de estudio cuál es? Su unidad de estudio es el fonema. ¿Y de qué se encarga la fonología? La fonología se encarga de realizar un inventario de aquellos sonidos que en nuestra lengua nos permiten diferenciar o distinguir significados. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra camino, representada en fonemas, y la hemos opuesto a la palabra Camilo. ¿En qué se diferencian camino y Camilo? Claro, se están diferenciando en un fonema, porque la N está cambiando por la L, ¿verdad? Entonces, esos son los fonemas que están cambiando. Pero al cambiar un fonema por otro, díganme chicos, ¿el significado cambia o no cambia? El significado sí va a cambiar. Pero la N sola, ¿significa algo? ¿Significa algo? No. La L sola, ¿significa algo? Tampoco. Por eso, estas son unidades, la N y la L, son unidades distintivas. Si ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos de la doble articulación del lenguaje. Dijimos que la primera articulación consistía en la unión de morfemas y la segunda articulación en la unión de fonemas. Y mientras los morfemas eran unidades significativas, los fonemas eran unidades distintivas. ¿Por qué? Porque diferencian palabras mediante el cambio de un sonido por otro sonido. Bien. Ahora, hablemos sobre el fonema. ¿Qué es el fonema? El fonema es la mínima unidad distintiva o diferenciadora de la lengua. Ya sabemos por qué distintiva. Nos permite diferenciar significados. Y es mental o abstracta. ¿Por qué? Porque pertenece a la lengua. La lengua es abstracta. Mientras que el fono, que es la materialización del fonema, entonces el fono sí sería concreto. Yo en estos momentos estoy hablando. ¿Esos sonidos que yo estoy pronunciando son fonemas o fonos? Esos sonidos son fonos. Pero los que yo estoy pensando en mi cerebro, los que estoy combinando en mi cerebro antes de poder hablar, esos sonidos que yo voy combinando, esos son los fonemas, ¿ya? Entonces, los fonemas son solo 24. Esos 24 fonemas que nosotros conocemos del castellano, cuando queremos hablar, los combinamos en nuestro cerebro. Y luego los pronunciamos. Y al pronunciarlos, estamos pronunciando ya no fonemas, sino fonos. ¿Ya? Entonces, su inventario es limitado. ¿Por qué limitado? Porque solo hay 24 en el castellano.
Pero hay que hacer la aclaración aquí que en el castellano peruano los fonemas son solamente 22. ¿Por qué? ¿Por qué no 24? 22 porque en nuestro país se producen dos fenómenos que son el yeísmo y el ceseo. El yeísmo, que es la confusión de la doble L por la Y, por ejemplo, en la sierra se pronuncia la L, la doble L se pronuncia en la sierra. Yo puedo pronunciar pollo, pero una persona de la costa pronuncia pollo. Entonces, ¿dónde se produce el yeísmo? ¿Dónde se produce el yeísmo? ¿En la sierra o en la costa? Se produce en la costa. En la sierra no, porque en la sierra sí se pronuncia la doble L, pero en la costa se pronuncia la Y. Entonces, ¿qué es el yeísmo? El yeísmo es la confusión de la doble L por la Y. La costa es yeísta. Y la selva, mientras yo, que pertenezco a la variante de la sierra, pronuncio pollo, tú, que perteneces a la variante de la costa, seguramente, pronuncias pollo. Una persona que pertenece a la variante de la selva pronunciará pollo. Entonces, en la selva también se produce el yeísmo. La única zona del Perú en la que no se produce el yeísmo es la sierra peruana. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro país se produce el fenómeno llamado yeísmo, pero también se produce el ceseo. ¿Qué es el ceseo? Es la confusión de la Z por la S. En todo el país, en todo el Perú, ¿se pronuncia zapato o se pronuncia zapato? Claro, la Z la pronunciamos como si fuese una S. Entonces, ese es el ceseo, confusión de la Z por la S. ¿Ya? Y, ¿qué más? A ver, el fonema distingue significados en oposiciones o pares mínimos. Hemos dicho que el fonema es una mínima unidad distintiva. ¿Y cómo distingue esos significados el fonema? Cambiando un sonido por otro. A ese cambio de un sonido por otro se llama oposición o par mínimo. Pero miren, no es que cambie, por ejemplo, la G por una O, no. El cambio de sonidos tiene que ser en la misma posición. Por ejemplo, en gato, la T está en tercera posición. ¿Qué significa? Que cuando yo digo, ¿qué dice acá? Acá dice gallo, ya chicos, con doble L. La doble L se representa como L con un cachito abajo. Ese cachito es el símbolo lambda. Símbolo lambda, ¿ya? Entonces, mira, la T y la L están en la misma posición. Están en primera, segunda, tercera posición. Primera, segunda, tercera posición. Entonces, cuando vamos a cambiar un sonido por otro, tiene que estar en la misma ubicación. Y aquí, como está cambiando la T por la L, hay una oposición de consonantes, ¿sí o no? La T y la L son consonantes. Y no es lo mismo gato que gallo. Gato felino, gallo ave. Cosa y casa. Está cambiando la O por la A. Y si te das cuenta, ambas están en la misma ubicación. La O está en primera, segunda ubicación y la A, primera, segunda ubicación. Entonces, aquí hay una oposición vocálica o par mínimo vocálico. Luego dice amén y amén. ¿Qué ha cambiado aquí? Aquí ha cambiado la posición de ¿qué? La posición del acento, de la mayor fuerza de voz. ¿Y es lo mismo amén que amén? No, amén viene del verbo amar. Ustedes amen a sus padres. ¿Ya? Y amén, ¿qué significa? Así sea. Entonces, al cambiar la posición del acento, el significado también está cambiando. Que hay una oposición del acento. La posición, la ubicación del acento cambió y al cambiar el significado de la palabra también lo hizo. Por eso, chicos, todo fonema es una unidad distintiva. Todo fonema permite distinguir o diferenciar significados. ¿Bien? Bien, chicos. Ahora vamos a ver la grafía, el grafema o letra. ¿Qué es?
es la representación gráfica del fonema en la escritura. ¿Cómo es esto? Así como el fonema se manifiesta en el habla a través del fono, ese mismo fonema se puede manifestar en la escritura. ¿A través de quién? A través de la grafía, grafema o letra. ¿Ya? Entonces, el fonema tiene dos formas de representarse. En el habla, mediante los fonos, y en la escritura, mediante las grafías. Y mientras que los fonemas y los fonos siempre se escriben con minúscula, ¿ya? Y siempre les debes agregar el acento, porque el acento también es un fonema. En cambio, mira, las grafías pueden utilizarse mayúsculas con minúsculas, ¿no? Y no todas las grafías van a llevar esa fuerza de voz acento, ¿no? Porque en la grafía, ¿cuándo se coloca esa rayita oblicua? Solamente cuando necesitamos la tilde. Y la tilde, pues, depende de si la palabra es aguda, grave, esdrújula, sobresdrújula. Ya se rige por otras normas. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, en el castellano hay 27 letras, pero los fonemas son solo 24. Entonces, ¿qué significa esto? No hay la misma cantidad de fonemas que letras. Por eso, en el castellano no existe relación de correspondencia biunívoca. ¿Por qué? ¿Qué es la correspondencia biunívoca? Ocurriría la correspondencia biunívoca si a una letra, si un fonema se representara siempre a una sola letra. Pero en el castellano no es así, porque por ejemplo tenemos el fonema B. A ver, vamos a representar, este es el fonema B, ¿ya? Se representa con minúscula, y sirve para representar ¿a qué letras? Sirve para representar a la B, por ejemplo en la palabra burro, o a la V, por ejemplo en la palabra vaca. Otro fonema es la K, que sirve para representar a la letra C en casa, a la letra K en queso, o a la letra Q a la letra C en casa, a la K en kilo y a la Q en queso. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Qué significa esto? Que en el castellano no hay relación de correspondencia biunívoca. ¿Por qué? Porque no siempre a un fonema le corresponde una sola letra. Puede ocurrir que a un fonema le correspondan 2 o hasta 3 letras. ¿Bien? Continuamos. Veamos ahora las clases de fonemas. Existen dos tipos de fonemas que son los fonemas segmentales y los fonemas suprasegmentales. Los segmentales son aquellos que se van a pronunciar uno tras otro, siguiendo una línea, una cadena o un segmento, ¿ya? Y estos fonemas segmentales se clasifican en vocales y consonantes, mientras que los suprasegmentales son aquellos que van a acompañar a los segmentales y no se pueden separar de ellos, siempre van encima de ellos. Por eso supra significa encima de los segmentales, y son el acento y la entonación. Empecemos por los fonemas segmentales. Hay 5 vocales y hay 19 consonantes. Y aquí forman los 24 fonemas que les había mencionado, que son los fonemas segmentales, entonces, 24, ¿ya? Y las vocales, ¿por qué se caracterizan? Las vocales son el núcleo de la sílaba. ¿Por qué el núcleo de la sílaba? Vamos a separar en sílabas la palabra aéreo. A ver, ¿cómo separaríamos? Sería a ver, luego viene la E, luego viene la RE, luego viene la O, ¿sí? Porque las vocales abiertas se separan. ¿Recuerdan, chicos? Sí, seguramente ustedes lo han visto. Abierta más abierta se separan. Ya. A ver, aéreo se separa en sílabas de esta forma. Dime, ¿una vocal sola puede formar sílaba? ¿Qué opinan? ¿Una vocal sola puede formar sílaba? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí la A, tenemos la E, tenemos la O. Bien. ¿Una consonante sola puede formar sílaba? No, profesora. Por ejemplo, aquí la consonante R necesita de la vocal. Así es. Entonces, chicos, mientras que la vocal sí puede formar
sílaba sola, la consonante no, porque la consonante siempre necesita de la vocal. Entonces, mientras que la vocal es el núcleo de la sílaba, porque es el elemento más importante, la consonante, ¿qué hace? Acompaña a la sílaba. Es una frontera de la sílaba. ¿Por qué frontera? Porque la consonante va a dividir, mira, la consonante R está dividiendo una sílaba de la otra sílaba. Por eso se le denomina a la consonante frontera o margen silábico. Otra característica de la vocal. La vocal, las vocales, todas las vocales, se pronuncian con una salida libre del aire. ¿Qué significa? Cuando tú pronuncias una vocal, en ningún momento tu boca se cierra totalmente. Por ejemplo, pronuncias, a ver, quiero que pronuncies conmigo. A, E, I, O, U. ¿En algún momento tu boca se cerró totalmente? No, ¿verdad? Por eso siempre las vocales se pronuncian con salida libre del aire. ¿Qué pasa con las consonantes? Las consonantes se pronuncian con una salida necesariamente interrumpida del aire. A ver, pronunciamos primero la consonante P. Pronuncia. Pero la P sin la E, ¿cómo sería? P, P. Ahora, pronuncia la consonante R. Rrr. Profesora, cuando yo pronuncio la R, mi lengua empieza a moverse, a vibrar. Claro, ¿por qué? Porque tu lengua está interrumpiendo la salida del aire. En cambio, cuando pronunciabas la B, ¿qué pasaba? Tus labios se unían, ¿sí o no? Entonces había también un cierre de tu cavidad oral, una salida del aire. Y cuando tú pronuncias la K, a ver, pronuncia K, K. Profesora, pero mi boca no se cierra. Pero hay una parte de tu cavidad oral que sí se va a cerrar. La parte del velo del paladar. Se va a cerrar al tomar contacto con la lengua. Entonces, toda consonante, chicos, se pronuncia con una salida interrumpida del aire. ¿Ya? Además, las vocales son orales. ¿Por qué orales? Son orales porque cuando las pronuncias, el aire sale ¿por dónde? Por la cavidad oral, por la boca. En cambio, hay consonantes que son orales y otras que son nasales. Orales y nasales. A ver, quiero que pronuncies la palabra campamento. Pero quiero que lo hagas tapándote la nariz. Por favor, hazlo, ¿ya? Hazlo. Hoy tienes que trabajar conmigo, tienes que pronunciar, ¿ya? No te importa quién está a tu costado, tú pronuncia nomás. Tú quieres ingresar a la universidad, tú haz lo que yo te digo, ¿ya? A ver, campamento. Tápate la nariz y pronuncia campamento. Campamento. A ver otra vez. Campamento. ¿Qué pasó? ¿Pudiste pronunciar bien la palabra? Tú dirás, no, profesora, porque cuando yo pronuncié la M o cuando pronuncié la N, el sonido no salía bien. Claro, ¿por qué? Porque hay tres consonantes nasales en nuestra lengua, que son la M, la N y la Ñ. En cambio, cuando tú pronunciabas K, ¿había un problema con el fonema K? No. La P, ¿había problema con el fonema P? No. La T, ¿había problema con el fonema T? A ver. Campamento. No, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque la K, la P, la T, ¿qué tipo de sonidos son? Son sonidos orales. Hay consonantes orales y nasales. Y recuerda que las nasales solamente son M, N, Ñ. Por eso, pronuncia mañana. A ver, tápate la nariz y pronuncia mañana. Mañana. ¿Te das cuenta? Nasales las tres. Además, las vocales son sonoras. ¿Por qué sonoras? Porque cuando tú las pronuncias, tus cuerdas vocales vibran. En cambio, hay consonantes que son sonoras y otras que son sordas. Sonoras porque las cuerdas vocales vibran. Sordas porque las cuerdas vocales no vibran. Ahora lo vamos a comprobar. Ahora hagan nuevamente lo que yo les digo. Se van a tocar con su dedo índice y con el pulgar en la parte donde tenemos la manzana de Adán. Así la llamamos, ¿verdad? La manzana de Adán. Ahí está, a ese nivel están tus cuerdas vocales. Quiero que te toques allí. Despacio nomás y levantes un poco tu mentón. Levanta un poquito el mentón, tócate despacio
y pronuncia las vocales. A, hazlo. E, I, O, U. Hazlo, por favor. ¿Ya? Si lo has hecho, te habrás podido percatar de que cuando pronuncias esas vocales hay un cosquilleo que sientes ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tus cuerdas vocales están vibrando. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué pasa con las consonantes. Pronunciemos la consonante B, pero no pronuncies la vocal E, porque si no, van a vibrar tus cuerdas, ya que la E es una vocal y las vocales son sonoras. Solamente B, 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 B. No pronuncies B, sino quédate solamente en la consonante. B. Igual, tócate como te dije y pronuncia. B, B. Si te has tocado, habrás sentido una vibración de tus cuerdas. Ahora cambiemos. Cambiemos esa B por una P. P de pato. A ver, pero no pronuncies la E, solamente P. P. A ver, hazlo. P. Cuando tú pronuncias P, a diferencia de B, cuando pronuncias P, allí, chicos, las cuerdas vocales no vibran. ¿Qué significa? Que el sonido ahí es sordo, no se siente ese cosquilleo. Por lo tanto, el sonido ahora es sordo. ¿Ya? Los fonemas suprasegmentales son el acento y la entonación. El acento, que es la mayor fuerza de voz, y la entonación, que es el cambio en el tono de la voz. ¿Cómo es esto? A ver, el acento. Es lo mismo decir estudió para el examen que estudio para el examen. No, no. Si digo estudió para el examen, ¿quién estudió? Él. Y si digo estudio para el examen, ¿quién estudió? Yo. Al cambiar la posición del acento, el significado de la palabra también cambia. El significado de la oración también puede cambiar. No es lo mismo médico, medico, medicó, público, publicó, publicó, tránsito, transito, transitó, célebre, celebre, celebré. ¿Te das cuenta? Entonces, al cambiar la posición del acento, el significado también cambia. Por eso el acento también es un fonema y el fonema es una unidad distintiva. La entonación. Es lo mismo decir Juan ingresó a San Marcos a decir Juan ingresó a San Marcos. ¿La entonación ha cambiado, sí o no? A ver, cuando yo digo Juan ingresó a San Marcos, termina en un punto y ahí estoy informando. En cambio, al decir Juan ingresó a San Marcos, lleva signos de interrogación. Entonces estamos haciendo una pregunta. Al cambiar la entonación, el significado de la palabra también, el significado de la oración también cambió. Por eso, chicos, el acento y la entonación también son fonemas. Pero ¿por qué suprasegmentales? No se pueden separar de los segmentales. Mira, cuando yo pronuncio aéreo, ¿puedo separar los fonemas segmentales, sí o no? A ver, pronuncio primero la A, luego E, luego la R sola, R, luego E, luego O. Quiero que pronuncies el acento, quiero que pronuncies este acento solito. ¿Puedes? Intenta pronunciar el acento solo. ¿Se puede? No, no se puede porque siempre va a ir acompañando ¿a quién? A la vocal. ¿Ah? Por lo tanto, chicos, los fonemas suprasegmentales no se pueden separar, no se pueden dividir. Los segmentales sí. Aquí tenemos el inventario de los fonemas consonánticos. Hemos dicho que los fonemas consonánticos en el castellano son 19, ¿verdad? Acá tenemos, cuéntenlos, están los 19 fonemas consonánticos. ¿Y cuántas vocales son? 5 vocales. Ya. A ver, tenemos el fonema B, que sirve para representar ¿a qué letras? Sirve para representar a la letra B, y a la letra B y a la letra V, ¿verdad? B cuando dices burro y V cuando dices, por ejemplo, vaca. ¿Bien? La Che, que se representa como una C con un cachito, ese sombrerito que está ahí, que puede estar hacia arriba el cachito o hacia abajo, ¿ya? A ese símbolo se le llama, ¿cómo se le llama? Les dije, se llama landa, ¿sí? Landa. Entonces, aquí tenemos la Che.
la che. Este fonema sirve para representar a la CH, ¿ya? A la CH, que es un dígrafo. ¿Qué es un dígrafo? Un dígrafo son dos letras. Tenemos acá la CH, que representan a un solo sonido. Ch, ¿de acuerdo? También luego tenemos al fonema D, que se representa el fonema igual que la letra. Si pronuncio, por ejemplo, la palabra dado, dado, tanto en fonemas y en letras, tiene la misma representación. La F, igual, fonema igual que letra. Si pronuncias, por ejemplo, la palabra faro, la F se va a representar igual como fonema que como letra. Aquí hay un detalle, chicos, con la G. Este fonema, G, en realidad sirve para representar ¿a qué sonido? El sonido G. Cuando tú pronuncias ga, ge, gi, go, gu. Pero nunca ja, je, ji, jo, ju. ¿Ya? Sirve para ga, ge, gi, go, gu. Nunca ja, je, ji, jo, ju. Entonces, la G sola, el fonema ge sirve para representar a la letra G, que está sola aquí, por ejemplo, en la palabra gato, gorra, gusto, o la GU, como por ejemplo en las palabras guerra, guiso, ¿sí? Guitarra, aguerrido. ¿Y qué sería la GU? Sería otro dígrafo. ¿Qué es un dígrafo? Dos letras que representan a un solo fonema. La G y la U, que están representando al fonema G, que está aquí en negrita. ¿Bien? Seguimos. Siguiente fonema es el fonema X, pero sirve para representar ¿qué sonido? Cuando tú pronuncias ja, je, ji, jo, ju. Ja, je, ji, jo, ju. No ga, ge, gi, go, gu, no, sino ja, je, ji, jo, ju. Por ejemplo, para la letra J, en la palabra jarra, la palabra jerga, ¿no? La J inicial, la palabra, ¿qué puede ser? A ver, jirafa, la palabra José, la palabra Juanita, y la G, por ejemplo, en la palabra gente, en la palabra gitana, ¿sí? Gitana se escribe con G, pero ¿cómo se representa gitana? Gitana se representa con esta X, ¿verdad? Porque suena así, ja, je, ji, jo, ju. Se representa de esa manera gitana. Bien, también tenemos el fonema K, que sirve para representar a tres letras. Ya les había mencionado esto, a la C, como por ejemplo en casa, a la K, como por ejemplo en kilo, y a la Q, como por ejemplo en queso. También tenemos la L, que igual representa a la letra L, por ejemplo en la palabra loco, loro, Laura. Luego tenemos la L, también conocida como la doble L, cuando, por ejemplo, en la palabra pollo, gallina, lluvia, llanto, llave, llevar. Profesora, pero yo pronuncio llevar, pollo, cuchillo, cuchillo, profesora. Ah, es que recuerda que en la costa se produce un fenómeno llamado yeísmo. Pero en la sierra sí se pronuncia la doble L, ¿ya? La doble L. ¿Y cómo se representa? Como una L con un cachito abajo. Ese cachito es el símbolo lambda, no lo olvides. Luego está el fonema M, que se representa en letras de la misma manera, como por ejemplo para la palabra mamá, mesa, mota, etc. La N, el fonema N, sirve para representar ¿a qué letra? A la letra N, a la letra N. Por ejemplo, nene, nunca. Luego tenemos la ñ, el fonema ñ. Mira, en letras, la representación que tiene arriba es distinta que en fonema, ¿sí o no? Porque en el fonema utilizas ¿qué símbolo? En el fonema utilizas el símbolo lambda. Por ejemplo, aquí tendríamos la representación de ñandú, uña, año. Hay que colocarle el símbolo lambda, si no, en vez de decir año, ¿qué diría? Ano. ¿Te das cuenta? Con mucho cuidado, chicos, ¿ah? Hay que representar bien. Y recuerden que siempre los fonemas se representan
con minúscula, jamás con mayúscula. Si representas un fonema con mayúscula, es incorrecto. Luego está el fonema P, que sirve para representar a la letra P, como por ejemplo en la palabra pato, perro. Luego tienes la R sola, la R, por ejemplo en la palabra Corea, cariño. En cambio tenemos la R, que es una R con una barra encima. Debajo de la R no le coloquen el punto, ¿ya chicos? No encontré el fonema adecuado, ¿ya? El fonema, este vibrante múltiple se representa de esta forma, chicos. Es la R, ya, disculpen por favor, chicos. Y con la barrita encima, nada más lleva. Ya no lleva un puntito abajo, no. Solamente es la R con su barrita encima, ya. Y esta R sirve para representar a la vibrante múltiple. Rrr. Mira, mientras la que no tiene barra se pronuncia rrr, como por ejemplo, caro, con la barra, ¿qué sería? Carro. Sin la barra sería Corea. Y con la barra sería correa. ¿Ah? Entonces, cuando quieres que suene fuerte así, rrr, utilizas la barra. Cuando quieres que suene suave, sin tanta vibración, representas sin la barra. La que no contiene barra es la vibrante simple y la que sí la contiene es la vibrante múltiple. Continuamos. También tenemos la S. El fonema S sirve para representar a la letra S, como por ejemplo en la palabra sapo, o a la letra C, como por ejemplo en Cecilia. Profesora, ¿y si la palabra fuese casa? ¿También? ¿Con S? No, pues, depende del sonido. ¿Cómo se representa casa? Sería K, con una K, ¿verdad? Se me fue la mano, chicos. A ver, ¿cómo sería casa? Casa sería, primero la K, luego viene la, estoy aprendiendo recién, chicos. Mis primeras palabritas. K, luego viene la S y luego viene la A. Casa, ¿listo? Y hay que colocar la barra y el acento. Entonces, mira, la S se sigue representando como S, ¿verdad? Pero la C de casa, ¿cómo se representa aquí? Como una K. Mucho cuidado. Pero en la palabra Cecilia, que se escribe con C y luego otra vez C, como suena como una S, entonces se representa de esta forma. Sería C, C, sí, y luego li, y finalmente la A. Y para estar bien representado, ¿qué le falta, chicos? Cecilia, le falta el acento, ¿ya? SS, ahí sí estaría bien. Luego tenemos el fonema T, que sirve para representar a la letra T. Por ejemplo, tina, tortuga, la Y, igual, yate, ayuno, yegua, y la teta, que sirve para representar a la letra Z. Como por ejemplo, si tú quieres representar la palabra arroz, ¿cómo se representa arroz? Primero viene la A, ¿verdad? Luego viene vibrante. No estoy jugando con un carrito, chicos, sino que ahí viene la vibrante múltiple, ¿verdad? Barrita, luego viene la O y finalmente, ¿qué viene? Viene la teta, arroz, ¿de acuerdo? Arroz. Y para que esté bien representado, ¿qué le falta? El acento. Esa sería la correcta representación de arroz. Bien, como les había mencionado, ¿qué es el dígrafo? ¿Qué es el dígrafo? Dígrafo. Son dos letras. Son dos, sí chicos, dos letras. Dos letras que representan ¿a cuántos fonemas? A un solo fonema. Dos letras que representan a un solo fonema. Por ejemplo, un dígrafo, ¿cuál es? La Ch, porque son dos letras, ¿verdad? Dos letras. ¿Y a qué fonema está representando la Ch? La Ch está representando al fonema... Ah, claro, está representando a la C con su cachito, que puede estar hacia arriba o hacia abajo, ¿recuerdas? Luego tienes al fonema
G, por ejemplo, en la palabra guiso, que representa a qué, a la GU, que representa a la G, ¿verdad? A la G. Listo. Luego tenemos a quién. Tenemos al fonema Q. Mejor lo vemos acá arriba, ¿ya? Al fonema Q. Mira, aquí. El fonema Q. A ver, el fonema... la K representa ¿qué? A la Q, ¿verdad? La Q son dos letras. ¿A quién está representando? Al fonema K, otra vez. La Q es un dígrafo, representa el fonema K. Otro dígrafo sería la doble L, dos letras que representan a un solo fonema. Otro dígrafo, a ver dónde tenemos. Ya, primer dígrafo era ¿cuál? La Ch. Segundo dígrafo es la GU. Tercer dígrafo es la Q. Cuarto dígrafo, la doble L. Y el quinto y último dígrafo, ¿cuál es? La doble R. Por ejemplo, en la palabra perro. ¿Sí? Bien, chicos. Dígrafo, dos letras que representan a un solo fonema. En el castellano solamente son 5 dígrafos. Hablemos ahora de los fonemas suprasegmentales. Los fonemas suprasegmentales se van a presentar o se van a pronunciar simultáneamente con los segmentales. Recuerda que no puedes aislarlos de los segmentales. Siempre van unidos a ellos, van encima de ellos. Y son dos, la entonación y el acento. La entonación es el cambio en el tono de voz. Es lo mismo decir, ella no te ama, a decir, ella te ama. Ella no te ama. Estoy informando. Y cuando yo digo, ella no te ama, la entonación va a descender. Hay 3 tipos de entonación, chicos. Son descendente, ascendente y horizontal. En cambio, mira, vamos a variar la entonación. Ella te ama. La entonación se va hacia arriba. Ella te ama. Te ama. La entonación ahora es ascendente. Ahora vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién te ama? Profesora, ¿pero por qué? Algunos me dirán, ¿no? ¿Por qué, profesora? Ella te ama, que es una oración interrogativa, es ascendente. ¿Y por qué quién te ama, que también es interrogativa? Ahora la entonación es descendente. ¿Qué pasó? ¿Por qué aquí el cambio, chicos? ¿Por qué? Recuerda, si tu oración termina en un punto, ¿ya? Si termina en un punto, necesariamente es descendente, ¿ya? Otra vez, si la oración termina en ¿qué? Termina en un punto. Si tu oración termina en punto, entonces la entonación será descendente, ¿ya? Ya, eso te va a ayudar. Si termina en punto, de frente, descendente. Pero cuando la oración es interrogativa, es decir, cuando tienes signos de interrogación, a veces es ascendente y a veces es descendente. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Fácil. Mira, si tú puedes responder con un sí o con un no, la entonación es ascendente. Te vas para arriba si puedes responder con un sí o con un no. Pero si necesitas una respuesta detallada, es decir, no puedes responder con un sí o con un no, te vas para abajo, la entonación es descendente. Probemos. Dice, ¿ella te ama? ¿Con qué respondes? Tú dices, ¿ella te ama? Yo te pregunto, ¿ella te ama? Tú me respondes sí. Aunque es mentira, no importa ya. Tú me respondes sí. O podrías haberme respondido no. Entonces la entonación es ascendente. Puedes responder con un sí o con un no, que es lo más seguro, ¿ya? Con un no, que es lo más seguro, chicos. Cambiemos la oración. Ahora es, ¿quién te ama? ¿Puede responder con sí? ¿Quién te ama? Sí. ¿Quién te ama? No. ¿Puede responder de esa manera? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la entonación? Descendente. ¿Ya ves? Ahí está la diferencia. Entonces, chicos, cuando la oración es interrogativa, ya, cuando tienes los signos de interrogación, más fácil así. Cuando tienes los signos de interrogación, es ascendente cuando respondes con un sí o con un no. Y es descendente cuando no puedes responder con un sí o con un no, sino que tienes que dar una información detallada. Por ejemplo, ¿quién te ama? Yo te pregunto así, tú me dices, a ver, ¿quién te ama?
Mi mamá, dices, claro, la única que te ama, ¿sí o no? Tu mamá. Entonces, ¿quién te ama? Mi mamá, dices tú. ¿Te das cuenta? No puede responder con un sí o con un no. Entonces sería descendente. ¿Qué ocurre con la siguiente oración? En boca cerrada. En boca cerrada. ¿Qué pasó ahí? El profesor utilizó los puntos suspensivos. ¿Y qué significa esto? ¿Terminó la oración o no terminó? Ah, claro, no ha terminado la oración. Entonces, no tuve tiempo ni de subir la entonación ni de bajarla. Me quedé al medio. Entonces, ¿cómo va a ser ahora la entonación? Horizontal. ¿Cuándo necesariamente es horizontal, chicos? El único caso de horizontal es cuando utilizas ¿qué? Los puntos suspensivos. Si tú utilizas los puntos suspensivos, allí sí tu entonación es horizontal. Es el único caso de entonación horizontal, ¿ya? Puntos suspensivos, nada más. ¿Qué pasa con las oraciones exclamativas? A ver, chicos, ya hemos visto qué ocurre con las interrogativas. ¿Qué pasa con las exclamativas? Si tienen los signos de exclamación, mira, ¡qué buenos alumnos! ¡Qué buenos alumnos! Empezamos con fuerza, terminamos sin fuerza. Entonces la entonación es descendente. Ahora, eres un gran amigo. Eres un gran amigo. Ascendente, profesora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si las dos son exclamativas, ¿por qué una ascendente y por qué otra descendente? Mira, cuando tenga signo de exclamación, facilito, ¿ya? Si tú tienes un pronombre enfático, profesora, no entiendo, ¿qué es un pronombre enfático? Ya, mira, un pronombre enfático, los pronombres enfáticos son qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cuánto, cuál. Esos son pronombres enfáticos. ¿Y aparecen en qué tipo de oraciones? En las oraciones interrogativas y en las oraciones exclamativas. Ahí está, mira, quién y tienes qué. La regla es, si tu oración tiene pronombre enfático, ¿qué significa? Que empiezas con énfasis, con fuerza. Y si empiezas con fuerza, ¿cómo terminas? Si empiezas con fuerza, ¿cómo terminas? Terminas así, ¿sí o no? Es decir, terminas sin fuerza. Terminas sin fuerza. En cambio, eres un gran amigo. ¿Tiene pronombre enfático? ¿Tiene qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cuánto, cuál? ¿Cuándo con tilde? No, no los tiene. Entonces, ¿cómo sería la entonación ahora? Sería hacia arriba, porque no hay pronombre enfático. Ah, ya, profesora. Entonces, ¿qué pasó con quién te ama? ¿Quién te ama? A ver, veamos. La oración interrogativa que ya hemos revisado hace un momento. ¿Quién te ama? Dime, ¿tiene pronombre enfático, sí o no? ¿El pronombre enfático cuál es? ¿Quién? Entonces, ¿cómo empezaste? Empezaste con fuerza. ¿Y cómo terminaste? Fíjate, mira cómo terminaste. Si empezaste con fuerza, ¿cómo terminaste? Terminaste sin fuerza. Ah, ¿ya ves? ¿Ah? Ahí está el porqué, chicos. Pero ya sabes, en las interrogativas sí puede ser sí o no, ascendente. Y si no puede responder sí o no, descendente, más fácil. Y en las exclamativas, si tienes pronombre enfático, descendente. Y si no existe pronombre enfático, ascendente y se acabó el asunto. ¿Ya? En un momento vamos a ver algunos ejercicios para que les quede claro esto que les estoy explicando sobre la entonación. Y el acento. ¿Qué es el acento? El acento es la mayor fuerza de voz en la pronunciación. Claro, mira, es lo mismo decir publico mi fotografía a decir publicó mi fotografía. No, si digo publico mi fotografía, ¿publico quién? ¿Publico? Yo publico mi fotografía. Pero si yo digo publicó mi fotografía, ¿quién publicó mi fotografía? Publicó, él publicó. Al cambiar la posición del acento, el significado de toda la oración también ha cambiado. Por eso el acento, así como la entonación, las vocales y las consonantes son fonemas, son unidades distintivas. Ahora dice aquí, ordeno mi habitación. ¿Dónde está la mayor fuerza? La mayor fuerza está en de ordeno mi habitación. Cambiemos ahora la posición. Ordenó mi habitación. ¿Significa lo mismo? No. Ordeno mi habitación. ¿Quién? Yo. En cambio, si digo, ordenó mi habitación, ¿quién ordenó? Él, ella, mi mamá ordenó mi habitación. ¿Te das cuenta? El significado ha cambiado. Ya no has sido tú quien ordenó, sino alguien más. Tu mamá, tu hermano, tu hermana. No sé quién habrá ordenado, pero no fuiste tú, fue él o ella. Bien. Vamos a practicar, chicos. Vamos a ver ahora
la transcripción o representación fonológica. Vamos a representar estas palabras que están aquí en fonemas. Ustedes ya saben representar en fonemas. Ya hemos visto la representación de consonantes y de vocales. A ver, van a demostrar ahora, chicos. Bravo. ¿Cómo se representaría bravo? ¿Me ayudan, por favor? Primero va, ¿qué letra? Primero va la letra B. Luego de la B viene la letra, digo el fonema. Hay que colocar barras, ¿verdad? Porque son fonemas. Luego viene la R. ¿Le coloco barra? A ver, si le coloca barra, ¿qué diría? Bravo. ¿Tú pronuncias bravo? No, entonces sin barra. Es una vibrante simple. Luego viene la A. Luego viene la... ¿Coloco la V? No, ¿verdad? La V no es fonema. ¿El fonema cuál es? El fonema es la B. Y finalmente la O. Bravo. ¿Y qué le falta para estar bien representada esta palabra? Bravo. Le falta el acento. Esto, ojo, esto no es tilde. Las tildes se representan en la escritura. El acento se representa en la pronunciación. Este sonido. Entonces, bravo. No tiene tilde, tiene acento. Seguimos con la siguiente palabra. La siguiente palabra es cacique. A ver, ¿qué fonema va primero? ¿Cómo suena? Como una K, ¿verdad? Primero viene la K, luego viene la A, luego viene la cacique. La C se representa como una S. ¿Te das cuenta? Mira, mientras la primera C se representaba como K, la segunda C se representa como S, porque todo depende de la pronunciación. Luego viene la I, la Q, que es un dígrafo, ¿cómo se representa? Como una K, ¿verdad? Y finalmente la E. ¿Qué le falta a cacique para estar bien representado? Cacique, le falta el acento en la I. Siguiente palabra, la palabra chiquita. Como tú comprenderás, a ver, la palabra chiquita se representa de esta manera. Primero viene chi, es la C con su cachito encima, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese cachito que puede, a ver, ese cachito, está mal ese cachito, ¿no? Ese cachito. Problema con el cachito, ¿no, chicos? Ustedes saben de eso, a ver. Entonces, la che, ¿cómo se representa? Como la C con su cachito encima. ¿Por qué me pondré nerviosa, no? Ya, ese símbolo lambda puede estar hacia arriba o hacia abajo como sombrerito, ¿ya? Luego viene la I. Luego viene la Q, ¿cómo se representa? Como una K. Luego viene la I, luego viene la T y finalmente viene la A. Recuerda que los fonemas siempre se representan con minúscula, jamás con mayúscula. ¿Y qué le falta? Le falta el acento. Bien. Aguerrido. Ayúdenme con la palabra aguerrido. A ver, primero viene ¿qué vocal? La vocal A. Luego viene, ¿qué viene? La G, agué. Luego ¿qué viene? ¿La U viene? No. ¿Qué pasaría si le colocamos la U? Ya no diría aguerrido, sino aguerrido. Porque cada fonema que tú coloques suena, el fonema suena, es un sonido, recuerda. Entonces, ya no colocas la U, sino de frente la E. Ahora, ¿Tú dices aguerrido o aguerrido? Aguerrido. Entonces la R que lleva, su barrita encima para que suene fuerte. Luego viene la I, luego viene la D y finalmente la O. ¿Qué le falta a aguerrido para estar bien representado? Le falta el acento. Nunca te olvides del acento. Jirafa. A ver, representemos ahora en fonemas la palabra jirafa, chicos. ¿Cómo sería jirafa? Por aquí lo vamos a representar. A ver. Jirafa. Primero viene la J, no va J. La G tampoco, sino diría jirafa. ¿Qué va? Va la X. Bien, eso. La X representa a la J. ¿Recuerdas? Sí. Luego viene la I. Luego viene la R. Luego viene la A. Luego viene la F. Y finalmente la A. Jirafa. ¿Qué le falta a jirafa para estar bien representado? Otra vez el acento. Gigante. A ver, chicos, trabajemos con la palabra gigante. ¿Qué va primero? Vamos a colocarla por acá ya, chicos, gigante. A ver, ¿cómo sería? Primero va gigante. ¿La G o la X? Ah, va la X, muy bien. Luego viene la I, luego viene la G, porque no es gigante, ¿verdad? Si le colocara una X, ¿qué diría ahí? Gigante, no es gigante, es gigante. Ya.
Ya, chicos. Ya, entonces, luego viene ¿qué? Luego viene la A. Seguimos con la N, gigante. Y luego viene la T, luego viene la E. Y para que esté bien representado, el acento, gigante. Seguimos, aromático. A ver, ¿me ayudan con aromático? Aromático. Sería primero viene la A. Coloco vibrante múltiple o simple. A ver, ¿tú dices aromático? No, ¿verdad? Tú dices aromático. Entonces, esa R debe tener barrita. No, sin barra, sin barra. Luego viene la O, M, la A, la T, la I, la K y la O. ¿Qué le falta aromático para estar bien representado, chicos? ¿Me ayudan? ¿Qué le falta? Le falta el acento. ¿Dónde va el acento? Aromático, en la A. Cecilia. A ver, ahora con Cecilia. ¿Cómo se representa Cecilia? Ya hace un momento hemos representado esa palabra. ¿Sí? ¿Recuerdan? Primero que va la S. Esto es una S. Luego la E. Luego otra vez la S. Luego viene la I. Luego viene la L. Luego viene la I. Y finalmente la A. Cecilia. ¿Y qué le falta para estar bien representado a Cecilia? El acento. Listo, chicos. Ese acento está medio raro. Ya no importa. A ver, azúcar. ¿Cómo representamos azúcar? Ayúdenme. Primero viene la A. Luego viene la Z. No. ¿Qué viene? ¿Cómo se representa la Z? Como español. Se representa como teta. Luego viene la U. Luego viene la C. ¿La S o la K? Muy bien, viene la K, porque suena como una K, ¿verdad? Azúcar. Dime ahora, ¿vibrante simple o múltiple? Tú dices, ¿quiero más azúcar? ¿Azúcar? ¿O quiero más azúcar? Con barra, ¿sí o no? Vibrante múltiple. ¿Y qué le falta para estar bien representado? Azúcar. El acento, no te olvides del acento. Siguiente palabra, examen. ¿Cómo representas en fonemas la palabra examen? Sería primero la E, acá te quiero ver. Ya, ¿qué sigue luego? Ex, ec. Ah, hay un detalle con la letra X, chicos. La letra X tiene distintas representaciones en fonemas. ¿Cómo es esto? Pronunciemos examen. Ec. Primero, ¿qué sonido va? No va la X, ¿verdad? Porque si colocaras la X, ¿qué diría ahí? Diría ejamen. No es ejamen. Entonces no va la X. La X no es. ¿Qué va? ¿Quién me dice? A ver, chicos, bueno, no me pueden decir nada, pero ya. A ver, ¿qué va ahí? La K, ¿verdad? Luego, ex. Así como tu ex, así que te dejo igualito, ¿ya? Ex. Siéntelo, ex. Viene la S. Luego, ¿qué viene? Luego viene la A. Luego viene la M, uy, esa M. Luego viene la E y finalmente la N. Examen. ¿Y qué le falta examen para estar bien representado? El acento. Ya, fíjate aquí, chicos. Fíjense aquí, por favor, todos, ¿ya? La letra X, ¿a quién está representando? Está representando a los fonemas KS, ¿sí? La letra X está representando a los fonemas K y S. Examen. Ah, profesor, entonces siempre la letra X representa a KS. Vamos a ver si siempre, ¿ya? Siguiente ejemplo dice, tú solo te vas a dar cuenta. Xilófono. Dime, ¿voy a colocar también la KS? ¿Así tú pronuncias? Yo toco el xilófono. ¿Tú dices así? ¿Yo toco el xilófono? No, ¿verdad? ¿Cómo dices? Yo toco el xilófono. Ah, entonces mira, esta X, ¿cómo se representa en fonemas? Como una S. Pequeño detalle. Sí. Luego viene lo, esa es una O, ¿ya? Lo, fo. Y luego viene la N, ¿verdad? Xilófono. ¿Y qué le falta a xilófono para estar correctamente representado? Nunca lo olvides. Le falta el acento. Está feo esto. Ya. Le falta el acento, ¿verdad? Entonces vamos a colocarle el acento ¿dónde? En la O. Xilófono. A ver, ¿qué pasa con México? México lindo y querido. México, a ver, ¿cómo es?
Primero la M, luego ¿qué viene? Luego viene la E. ¿Coloco la X o coloco la KS? A ver, si coloco KS, ¿qué diría? México. Ah, ya, profesora, pero solo la S es igual que xilófono. México. No. México. Jajejijoju. México. Y ese jajejijoju en fonema, ¿cómo se representa? Igualito, ¿sí o no? Como una X. México. ¿Y qué le falta a México para estar correctamente representado nuevamente? Le falta el acento. A ver, ¿qué pasa con la palabra acceso? ¿Me ayudan con la palabra acceso? Acceso, acceso. ¿Ya? Aquí, acceso. Acceso. ¿Qué va primero? La A. Luego de la A, ¿qué sigue? A ver, profesora, viene la S. ¿Tú dices acceso? Ah, no, profesora. Entonces viene la K. ¿Puede ser la K, sí o no? Acceso, acceso. Sí, sí suena como una K. La C suena como K. ¿Y la otra C? ¿Otra K más? ¿Aqueso? ¿Aqueso? Ah, ya sé, ¿verdad? Eso, yo sé que estás pensando en la S. Acce. Y luego que viene otra vez la S. Acceso. Y para que esté correctamente representado, ya tú sabes que le falta el acento. Entonces, mira, la primera K, la primera C se representa como una K. Y la segunda C se está representando como una S. Y huevo, a ver, huevo. ¿Cómo se representa en fonemas la palabra huevo? Representemos, chicos. Aquí al costadito, ¿ya? Huevo. Ah, ya, profesora. Coloco la U, la E. Porque la H es muda. Ya, la H es muda, cierto, ya. Generalmente, no siempre, ¿ah? A ver, tú dices, me gusta el pan con huevo. El pan con huevo, así. Así es U, E, bo. Y le colocamos el acento y ya está. Es, yo, por ejemplo, ¿a ti te gusta comer huevo? ¿A ti te gusta comer huevo o huevo? Huevo. Entonces, ¿qué colocas? Ah, ya sé, profesora, voy a colocar este fonema, la W. No, chicos, este fonema que ves aquí, este de acá, cuidado, ¿ah? Esto no pertenece al castellano, esto no. ¿Esto pertenece a qué? Esto pertenece al inglés, ¿ya? Entonces, no utilicemos en castellano este fonema, pero sí hay otro. ¿Cuál es el fonema que vas a utilizar? Vas a utilizar we. Ahora sí, mira. Si yo no le hubiese colocado la U, diría gebo. Pero como tiene la U, dice huevo. ¿Ya? Esa es la correcta representación. Espero que hayan entendido, chicos. ¿Ya? Ahora, vamos a identificar si la entonación en estas oraciones es ascendente, descendente u horizontal. Veamos. Dice, los alumnos de SEC ingresan pronto a la universidad. Primero aclarando que esto es verdadero, ¿ya, chicos? Los alumnos de SEC ingresan rápidamente a las mejores universidades, entre ellas la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que espera por ti. ¿Ya? A ver, entonces, los alumnos de SEC ingresan pronto a la universidad. Ah, ya. A ver, los alumnos de SEC ingresan pronto a la universidad. ¿Ascendente o descendente? Recuerda, a ver, recuerda. Alguien seguro ya recordó. Ah, ya, profesora, pues fácil. Porque como está terminando en un punto, usted me ha dicho que si termina en punto, la entonación es, y la entonación es descendente. Claro, yo te dije, si la oración termina en punto, descendente. Ya está. ¿Quieres formar parte de esta gran familia? Ah, profesor, usted me habló de las oraciones interrogativas. Me dijo si la oración era interrogativa y podía responder un sí, un no, me iba para arriba, la entonación era ascendente. Pero si no podía responder con un sí o con un no, porque necesitaba una respuesta detallada, la entonación era descendente. Así es. Entonces, ¿quieres formar parte de esta gran familia que es SEC?
Obviamente tu respuesta será sí. Entonces te vas para arriba, te vas a la universidad. Sí. Esto sería ascendente, ¿ya? ¿Cuál es tu colegio de procedencia? ¿Vas a responderme sí o vas a responderme no? No, ¿verdad? Ah, ya. Entonces, ¿cómo es tu entonación ahora? Ahora tu entonación es hacia abajo, descendente. Además, quiero que te fijes en algo que también te he enseñado. ¿Recuerda los pronombres enfáticos cuáles son? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? ¿Sí o no? Aquí, ¿qué pronombre enfático tienes? Mira. ¿Qué pronombre enfático tienes? Tienes el pronombre cuál. Entonces, si empiezas con fuerza, ¿cómo terminas? Así terminas. ¿Cómo terminas? Terminas así. Termina así, sin fuerza. ¿Ya? Entonación descendente. Seguimos. A ver, siguiente oración. Dice, matricúlate ya. ¿Qué pasa con las oraciones exclamativas? Te dije que en las oraciones que tenían signo de exclamación, si había pronombre enfático, empezabas con fuerza y terminabas con fuerza. Es decir, la entonación era descendente. Pero si no había pronombre enfático, la entonación era ascendente. Dime, ¿hay pronombre enfático? ¿Hay qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cuánto, cuál, cuándo? ¿Con tilde? No. Entonces, ¿cómo sería la entonación? La entonación sería, yo sé que estás pensando lo mismo que yo, la entonación ¿cómo sería? Sería ascendente. Así sería tu entonación. Seguimos. Siguiente, dice, sé parte de nuestros cientos de cachimbos. Vamos, yo sé que lo estás pensando, yo sé. ¿En qué está terminando? Miren, ¿qué termina? Termina en un punto. Y cuando la oración termina en punto eso es descendente. ¿Ya ves? No te falla. A ver, aquí encontrarás la mejor preparación preuniversitaria. Ah, ya profesora, terminó en punto. Fácil, ¿cómo es? Otra vez, descendente. Mejor, ¿no? Mejor. La siguiente. Contamos con los mejores profesores de Lima y Callao, incluida la profesora Anabel. Entonces, chicos, ¿en qué termina? Termina en un punto. Y si termina en punto, fácil, pues profesora, descendente, obvio, ¿sí o no? Lo máximo, mis alumnos de SEC. A ver, ¿a qué universidad quieres postular? Ah, ya, profesora, es una oración interrogativa. Mira, profesora, tiene signos de interrogación. Cierto, tiene signos de interrogación. ¿Ascendente o descendente? A ver, ¿a qué universidad quieres postular? Te pregunto. Tú me respondes, yo quiero postular a San Marcos. Otro me responde, yo quiero postular a Villarreal. Otro de repente, yo quiero postular a la uni. Entonces, no me puedes responder con un sí o con un no. ¿Cómo es la entonación? Como no puedes responder con un sí o con un no, te vas para abajo. Sería descendente. Además, fíjate en algo que también te he enseñado. Mira, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? Pronombre enfático. ¿Cuál es el pronombre enfático? ¿Qué? Y si empiezas con fuerza, ¿cómo terminas? Ya sabes cómo terminas. Sin fuerza. Seguimos. ¿Cuánto tiempo te estás preparando para el examen? Profesora, también es oración interrogativa. Tiene signos de interrogación. Y no puedo responder con un sí o con un no. ¿Cuánto tiempo te estás preparando para el examen? Llevo preparándome un año, profesora. Pero como no fue en SEC, no ingresé. Ah, ya ves entonces. ¿Cuánto tiempo te estás preparando para el examen? No puedes responder con un sí o con un no. Entonces, ¿cómo es la entonación otra vez? La entonación es descendente, ¿sí? Descendente. Mira aquí. Fíjate nuevamente. ¿Qué tenemos? Mira otra vez. Pronombre enfático. Ah, y si empiezas con fuerza, ¿cómo terminas? Sin fuerza. No falla lo que te estoy enseñando. Siguiente oración. Y dice, si a San Marcos quieres ingresar, y no terminé la oración. Quería decir, ¿no? Si a San Marcos quieres ingresar, en SEC debes estudiar, ¿sí o no? Pero no terminé de decirlo. Por lo tanto, tu entonación, ¿cómo es? ¿Ascendente o descendente? ¿O es horizontal? Ah, ya, profesora, ya me acuerdo. Como tiene puntos suspensivos, no pude terminar la oración. No pude subir ni tampoco pude bajar. Me quedé al medio. Y si te quedaste al medio, ¿cómo es la entonación? La entonación es horizontal. El único caso de entonación horizontal es cuando tienes los puntos suspensivos. Y el lema de SEC, tu ingreso es nuestro objetivo. Ah, ya, pues profesora, súper fácil, profesora, con lo que me está enseñando ya lo sé. Como termina en punto, ¿cómo es la entonación? Obvio, ¿sí o no, chicos? La entonación es descendente. Perfecto. Ya, creo que con esto ya les quedó
más que claro, ¿verdad? Espero que así sea, chicos. Revisemos ahora algunas preguntas tipo examen de admisión. La pregunta número 1 dice: señale las palabras que contengan el fonema X, pero recuerda que esta X suena como J, ¿verdad? Como ja, je, ji, jo, ju. Ja, je, ji, jo, ju. Veamos. Dice, ¿dónde hay fonema ja, je, ji, jo, ju? ¿En xilófono hay fonema ja, je, ji, jo, ju? ¿Tú dices gilófono? No, ¿verdad? No es gilófono, es xilófono. A ver, ¿tú dices auxilio? No. ¿Qué dices tú? Auxilio. No hay fonema X, entonces descartada la A. No puede ser la A. A ver, la B. Exceso. En alguna parte de esta palabra hay el sonido J, ej. Ah, profesora, exceso. Yo digo exceso. Él cometió un exceso. No es un exceso, no. Sino, ¿cómo se representa exceso en fonemas? A ver, es la E. Luego viene, ¿qué fonema? Viene el fonema, no es la X, sino es la K. Luego viene la S. Luego viene la E. Finalmente otra vez la S. Y luego la O. ¿Y qué le falta para estar bien representado? Le falta el acento. Exceso. Entonces, no está el fonema X, no está J, no es exceso, es exceso. A ver, ¿qué dice ahí? ¿Dice cejo? No, ahí dice sexo. ¿Y esta X cómo se representa? Como una K y una S. Sexo. Sexo. ¿Qué le falta? Ahí está, la K y la S. Eso sería, ¿verdad? A ver, siguiente palabra. Dice jarra. ¿Tiene ese sonido ja, je, ji, jo, ju, sí o no? Jarra. Sí, claro. Jarra se representa con qué fonema. Jarra se representa con el fonema X. Ayúdenme a representar jarra. Sería X. Luego viene la A. Luego viene R, vibrante múltiple. Luego viene la A otra vez. ¿Y qué le falta para estar bien representado a jarra? El acento. A ver, ¿y genio? ¿Cómo es genio? Ah, genio también, ¿cómo se representa? Con la X, ¿sí o no? Genio, correcto. Entonces, chicos, la alternativa correcta, ¿cuál sería? La alternativa correcta sería la C. Profesora, ¿y por qué no la D? Ya, mira. ¿Qué pasa? ¿Tú dices jato? No, tú dices gato. Entonces no suena ja, je, ji, jo, ju. ¿Tú dices antijo o antiguo? No, tú dices antiguo. ¿Cómo se representa esa wo? ¿Cómo se representa wo? A ver, antiguo. Representemos, por favor. Viene la A, luego viene la N, luego la T, la I, luego antiguo. Igual que huevo, ¿te acuerdas? Anti, viene la G, viene la U y viene la O. Antiguo. ¿Y qué le falta? Le falta el acento. ¿Ya? Antiguo. Ahora sí colocas la U, porque si no colocaras la U diría antiguo. Entonces en ninguna posición tenemos el fonema X. Descartada la D y la E. Tú no dices gisante, tú no dices guerrero. Entonces sería 1C. 2. Un grafema es. ¿Qué es el grafema? El grafema es la representación gráfica del fonema en la escritura. Y en el castellano los grafemas o letras son 27, ¿verdad? Entonces, alternativa, dice, a ver. A, representación gráfica de un sonido. B, la segmentación que se ha materializado a través del aparato fonador. Pero si tú estás hablando del aparato fonador, estás hablando de los sonidos del habla. Y los sonidos del habla son los fonos. El sonido que se ha materializado a través del aparato fonador, pero si el sonido se ha materializado por el aparato fonador, eso también es fono. La variante que sufre el sonido al ser pronunciado, chicos, a la variante de un fonema se le llama alófono. ¿Ya? No es la D. Cualquier unidad sonora, no, una unidad sonora es el fonema, es el fono, descartada. ¿Cuál es? La representación gráfica del sonido, ¿dónde? En la escritura, ¿verdad? En la escritura. Alternativa, entonces sería la A. 3. Señale la palabra con grafema dígrafo. Recuerda, dígrafo, ¿qué es? Dígrafo.
Dos letras que representan a un solo fonema. ¿Ya? ¿Cuáles son los dígrafos del castellano? Los dígrafos son la che, primer dígrafo. Segundo dígrafo, ¿cuál es? Tenemos la Q. Tercer dígrafo, ¿cuál es? Tenemos la GU. Cuarto dígrafo, ¿cuál es? El cuarto dígrafo es... ¿Cuál es el cuarto dígrafo? Tenemos la doble R y nos falta un dígrafo más, que es la doble L. En el castellano hay 5 dígrafos. A ver, ¿dónde encontramos esto? Verbo, no pasa nada. Vehemencia, no pasa nada. Rodrigo, profesora, la R. Pero no hay vibrante múltiple ahí, ¿verdad? A ver, ¿tienes dos letras que representan a un solo fonema? No, porque mira, acá Rodrigo es una sola letra, que es la R. Una sola letra, no son dos letras, ¿ya? Y en DRI también tienes una sola R. Entonces, descartada. Tienen que ser dos letras. Dos letras. Profesora, ¿pero qué está la R y otra vez está la R? No, pues tienen que estar juntas. Descartada. Águila, ¿puede ser? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en águila, ¿qué tenemos? Tenemos la U y la I. Ese es el dígrafo. El dígrafo sería la U y la I. Águila. ¿Te das cuenta? Ahí está el dígrafo. En lingüística, profesora, ¿también tienes la G y la U? No, porque ahí lingüística la U está sonando. Entonces se representa como fonema. ¿Cómo se representaría como fonema lingüística? Solamente vamos a representar WIS, ¿ya? Lin, iría WIS, tica. No le colocas diéresis, ¿ya? Porque como está cuando está la U ya significa que está sonando, ¿ya? Lingüística, eso sería. Alternativa, por eso, la correcta sería la 3D. 3D. Siguiente pregunta. ¿Cuántos grafemas tiene la palabra el pollito? Tienen las palabras el pollito. Aquí está cortada la oración, ¿ya? No está completa la oración, pero igual, vamos a ver cuántos grafemas o letras tiene, ¿ya? ¿Cuántos grafemas o letras tiene? Letras, a ver, primera letra, no vas a encontrar de repente clave porque no está completa. A ver, vamos a ver, 1, la E, 2, la L, sí, ¿no? Sí, creo que sí. La 3, la P, la 4, la O, pero dice que no se repitan, ¿ah? ¿Ya? La 5 puede ser la LL, no, porque se está repitiendo con la L del artículo el. La quinta, ¿cuál es? La T. ¿Y la sexta cuál es? La O. Entonces sí había, ¿verdad? Sí había. ¿Cuántas eran? 4. 4 enano. 5. Los fonemas y los grafemas. Los fonemas y los grafemas de la lengua española no crean problemas en la escritura. Por ejemplo, a veces dudamos cómo se escribe víbora. Con B, con V, VB, BB, VV. Dudamos a veces, ¿verdad? Entonces, los fonemas y los grafemas no crean problemas en la escritura. Eso es falso. A veces no sabemos cómo se escribir con S, con Z, con C, con V, con B, con H, sin ella. Dice, tienen este orden. Existen primero los grafemas, luego los fonemas. A ver, primero existen los grafemas, luego los fonemas. Primero, ¿qué fue? ¿La escritura o la oralidad? Primero fue la oralidad, entonces primero fueron los fonemas y luego la escritura, los grafemas. Esto es falso. Siguiente. ¿Se correlacionan uno a otro exactamente? Dijimos que no había una correspondencia biunívoca. Por ejemplo, el fonema B representa dos letras que son la V y la B. Falso. No guardan correspondencia biunívoca perfecta. Eso sí, ¿verdad? Por ejemplo, el fonema K sirve para representar a las letras C, Q, K. La E. ¿Presentan proporcionalidad numérica?
Falso. ¿Por qué? ¿Cuántos fonemas hay? 24 fonemas. ¿Y cuántas letras o grafías? 27. Entonces, la alternativa correcta sería la D. 6. Señale lo falso. A ver cómo tú recuerdas. ¿El español tiene 24 fonemas siempre? ¿Siempre? No, profesor, usted me dijo que en el castellano habían hasta 22 fonemas porque se producían los fenómenos del yeísmo y del ceseo. Entonces, esto es falso. La B, los fonemas son abstractos. Ah, ya, entonces, en el español tiene 24 fonemas siempre, falso, y es el primer falso. Vamos a ver qué dice la B. ¿Los fonemas son abstractos? Sí, porque pertenecen a la lengua y la lengua es abstracta. El español no tiene sonidos subulares. El español no tiene sonidos ubulares. Esto es verdadero. ¿Qué son los sonidos ubulares? A ver, chicos, la úvula está todavía detrás del velo del paladar. Cerca de la campanilla, ahí está la úvula, la campanilla, ahí está la úvula. Por ejemplo, en la sierra se utiliza para cocinar la leña, pero utilizan una especie no son cocinas en sí, bueno, son una especie de cocinas de arcilla, pero ¿cómo se llaman? En quechua es así. Otra vez lo voy a borrar y lo voy a escribir, ¿ya? En quechua, esta es la escritura. Esta es la Q, esta es la O, esta es la N, luego viene la Ch y la A. ¿Qué dice ahí? Son letras, ¿ah? ¿Qué dice ahí? No son fonemas, son letras. ¿Qué dice ahí? Profesora, ahí dice concha. No, ahí no dice concha. Nosotros pronunciamos una K, ¿verdad? Que es concha, pero no. En el quechua la pronunciación es distinta. Esto no es, no es esto. ¿Qué es lo correcto? A ver, ¿cómo es la forma en que se pronuncia en quechua? Sería no concha, sino honcha. A ver, pronuncia, honcha, hon, 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 hon. No es hon, ¿ah? No es hon, no es una J. No es una K, no es con. Es hon. Cuando tú pronuncias honcha, el sonido viene de más atrás del velo del paladar todavía. Ese es un sonido uvular. Y el español no tiene sonidos ubulares. El español tiene sonidos alveolares, labiodentales, bilabiales, interdentales, palatales, velares, pero no hay ubulares. En el quechua sí los hay. Seguimos. ¿Todas las vocales son sordas? Eso es recontra falso. Claro, eso es falso. Hemos dicho que las vocales, ¿cómo son? Son sonoras. ¿Por qué? Porque al pronunciarlas, las cuerdas vocales vibran. Por lo tanto, lo falso sería la E, más de una. Pregunta 7. Un grafema es. Recuerda que el grafema es lo mismo que decir la letra o grafía. A ver. Un grafema es la mínima unidad de la cadena escrita. La mínima unidad de la cadena escrita es una letra, ¿verdad? Entonces esto es verdadero. Ya. El grafema es la representación gráfica del fonema. Es la representación gráfica del fonema en la escritura. Entonces, verdadero. El grafema es equivalente a un fonema siempre. Siempre, no necesariamente. Por ejemplo, si tenemos el fonema K, el fonema K sirve para representar a qué letras. A la letra C en casa, a la K en kilo y a la Q, a la letra Q en queso. Entonces, eso es falso. Alternativa correcta sería 1 y 2. Dedo. Número 8. Gato, pato. La diferencia se da por causas gramaticales, morfológicas, sintácticas, fonológicas o acentuales. Gato, pato. ¿En qué se están diferenciando? En que cambia la G por la P. Está cambiando un sonido por otro. Entonces, ¿qué causas? ¿Qué causas son? Son causas
fonológicas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el sonido. Alternativa D. 9. Palabra que contenga distinto fonema, pero el mismo grafema. Distinto fonema, distinto sonido, pero la letra es la misma. Siempre busquemos lo que es lo mismo, ¿ya? Empecemos por lo que es lo mismo. Mismo grafema. ¿En qué alternativa tenemos mismo grafema? A ver, observemos la A. Observemos la A. En la A, ¿qué mismo fonema tenemos? Tenemos el fonema C. Y luego tenemos tenemos la letra C. Y luego tenemos la letra C nuevamente. Ya, entonces tenemos mismo grafema, CC. Pero el fonema ¿es distinto? ¿Sí o no? A ver, representemos en fonemas la palabra convención. La primera K, ¿cómo se representa? La primera C, ¿cómo se representa? Se representa como, ya te dije, se representa como K. Y la segunda C, ¿cómo se representa? ¿Como K también? Convención, no, se representa como una S. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos mismo grafema, porque tenemos CC, pero el fonema es distinto, tenemos la K y la S. Entonces, la alternativa correcta era la A. Pero, ¿qué tal con la B? A ver, ¿por qué no pudo ser la B? En la B tenemos igual, la misma letra. ¿Qué letra tenemos? Tenemos la letra C y otra vez tenemos la letra C. Tenemos entonces el mismo grafema, la misma letra. Pero el fonema es distinto. A ver, cocolizo. ¿Cómo representamos en fonemas cocolizo? La primera K, la primera C se representa como una K. Y la segunda C, co. Otra vez se representa como K. Entonces, chicos, aquí el fonema es igual, no es distinto. Por eso no pudo ser la alternativa B. ¿Ya? Alternativa 9A. 10. Señala la palabra que presenta un mismo fonema representado por dos grafemas diferentes. Ahora, lo que te piden que sea igual es el fonema, ¿ya? Y las letras deben ser distintas, al revés. Veamos. La palabra holgorio. Representemos en fonemas la palabra holgorio. Primero, la J se representa como una X. Luego viene la O, la L, la G. Luego viene la O nuevamente, la R, la I y la O. Holgorio. Y el acento. Holgorio. Pero dime, hay dos letras distintas. Podrían ser de repente la G y la J y la G, ¿verdad? Pero representan al mismo fonema. A ver, ¿cuál es el fonema? El fonema de la J es la X. Y el fonema de la G es la G aquí. Entonces, tenemos dos grafías distintas. JG. J y G. Pero no es el mismo fonema, porque tenemos el fonema X y el fonema G. Por eso la A no sería la alternativa correcta. Descartemos la A. ¿Qué pasa con la palabra concilio? Representemos en fonemas. Primero viene la K, luego la O, sigue la N, luego viene la S, luego vamos a representar la I, la L, la I y la O. Concilio. Y el acento, no te olvides del acento. Ya. A ver, ¿dos grafemas distintos? No, desde ahí ya partimos mal. ¿Por qué? ¿Cuál es el grafema? Tenemos grafema C y otra vez grafema C. Y además, mira, la primera C representa la K y la segunda C representa la S. ¿Qué tenemos aquí? Lo que tenemos es el mismo grafema con diferente fonema. Lo que nos pedían en la pregunta anterior, pero no sería la alternativa correcta aquí. A ver, ¿cuál podría ser? ¿Podría ser bravísimo? Revisemos la palabra bravísimo. Primer fonema, la B, luego viene la R,
Vibrante múltiple, vibrante simple, porque tú no dices bravísimo, sino bravísimo. Luego viene la A, luego B o V. Luego viene la B, I, S, I, M, O. M-O, bravísimo, y el acento. Ya. Dice, dos letras diferentes, pero el mismo fonema. ¿Qué es lo mismo? Mismo fonema, mismo fonema. ¿Qué mismo fonema tenemos? Tenemos el fonema B y otra vez aquí el fonema B. ¿Y la letra es distinta? Grafemas diferentes. ¿Qué letras son? La B y la V. Distinta letra, pero mismo fonema. Eso es lo que te están pidiendo. Por eso la alternativa correcta sería la E. Pregunta número 11. Ya, entonces, ya saben cómo trabajar, chicos, este tipo de preguntas, ¿verdad? Hay que representar en fonemas. Una más y pasamos a la siguiente pregunta. Otro tipo de preguntas. A ver, palabra que contenga el mismo fonema, pero grafía distinta. Mismo sonido, letra distinta. A ver. Podría ser absorber. Dice que la grafía tiene que ser distinta. Y aquí, ¿cuál es la grafía? La grafía es B y otra vez tienes la grafía B y otra vez la B. Es la misma grafía. Entonces la A estaría ya descartada, ¿verdad? Podría ser la B, dice brevedad. Grafía distinta. ¿Qué grafía distinta tenemos? La B y la V. ¿Y representan al mismo fonema? A ver, representemos en fonemas. ¿Cómo sería? Representemos en fonemas brevedad. Primero viene, la primera B se representa con B. ¿Y la segunda B cómo se representa? ¿Con B o con V? En fonemas. Se representa también con una B, ¿sí o no? Ah, se representa también como una B. Entonces, tienes diferente grafía, pero mismo fonema. B, B. Por lo tanto, alternativa B. La número 12, puedes trabajarla tú, es similar a las 3 preguntas anteriores. 13. La diferencia entre las palabras libero, liberó, se debe a fonemas. Libero, mayor fuerza ¿dónde? En B. Liberó, mayor fuerza ¿dónde? En RO. En B y en RO. Entonces, ¿qué fonema está cambiando? ¿Qué fonema está permitiendo distinguir significados? Los vocálicos, los consonánticos, los segmentales, los suprasegmentales o los morfemas. Recuerda que los fonemas suprasegmentales, ¿cuáles son? El acento y la entonación. Y aquí lo que está cambiando es el acento. Ya. Siguiente pregunta. ¿Por qué hay más grafemas que fonemas en el español? Por si acaso no puede ser, ¿verdad? A ver, ¿por qué hay más grafemas que fonemas en el español? Porque existen casos de duplicidad en la representación, porque con las vocales son 5 más, porque algunos grafemas no representan fonema alguno, porque algunos fonemas no pueden ser graficados. Los fonemas siempre tienen una representación. Por ejemplo, el fonema K representa la C, Q, K. El fonema D representa también a la D. Entonces, descartada la E. No puede ser la E. ¿Cuál sería? A ver, dice, ¿por qué hay más letras que fonemas? Porque existen casos de duplicidad en la representación. ¿Cómo es esto? Tenemos, por ejemplo, el fonema B. Y el fonema B sirve para representar ¿a qué letras? Sirve para representar a la letra B y a la letra V. O, como les mencionaba, el fonema S sirve para representar ¿a qué letras? A la S y a la C. Entonces, por eso hay casos de duplicidad. Existen casos de duplicidad en la representación. Esta sería la respuesta correcta. ¿Cuántos grafemas o letras hay en la palabra guijarro? No te piden fonemas, te piden grafemas, letras. Primera letra. La GU es una sola letra en guijarro. ¿La GU es una sola? No, porque recuerda que la G y la U es un dígrafo. ¿Qué es el dígrafo? 2 letras que representan a un mismo fonema. Entonces, la primera tenemos la G, luego tenemos la U,
luego tenemos la I, luego está la J, son 4, la A 5, una R 6, la otra R 7 y finalmente la O 8. Son 8 grafemas. Alternativa B. Ya. 16. Señale la alternativa en la que aparece un dígrafo. Recuerda, dígrafo, 2 letras que representan a un solo fonema. Ella está en la playa. Iremos al cine. Cómprale los guantes. Trajo un chalequito. Presentó otra obra. ¿Dónde aparece un dígrafo? Si estabas pensando de repente en la D, mira, en la D, ¿cuál es el dígrafo? El primer dígrafo es la Ch, pero hay otro dígrafo más, ¿cuál es? La Q. ¿Ah? Luego, ¿dónde tenemos también dígrafos? A ver, claro, en la A también hay dígrafo. ¿Cuál es el dígrafo de la A? Tenemos a la doble L, ¿sí? Que representa a la L con su cachito. ¿Cuál sería la alternativa, la A o la D? Te dice, señala la alternativa en la que aparece un dígrafo. La D tiene 2 dígrafos, ¿verdad? Entonces la descartamos. Alternativa correcta, la A. Ahora, les voy a dejar para que desarrollen las preguntas 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vamos a desarrollar las preguntas 20, a ver, un tipo de pregunta distinto. La 23. Marque la alternativa en la que el acento cumpla función distintiva. ¿En qué alternativa, chicos, al cambiar la posición del acento, el significado también va a cambiar? A. Dijo que regresaría pronto. B. La fe mueve montañas. C. Recito un poema de Vallejo. D. Lava todos tus pantalones. E. El perro es blanco. Dime, en la A tú puedes decir dijo que regresaría, no existe, no se puede, ¿verdad? A ver, en la B, la fe mueve montañas, tampoco puede cambiar la posición del acento. ¿Dónde sí puede haber cambio en la posición del acento? Tú dices, ¿lava todos tus pantalones? No, salvo que seas argentino, ¿verdad? No. Entonces sería la C. ¿La C? Dice, recito un poema de Vallejo. ¿Dónde está el acento? ¿Dónde está la fuerza de voz? En la sílaba sí, recito. ¿Quién recito? Recito yo recito un poema de Vallejo. Pero si cambio la posición del acento, ¿qué diría? Recitó un poema de Vallejo. ¿Y quién recitó? Recitó él o ella. Por lo tanto, alternativa correcta sería la C. Ya. Vamos a ver, la pregunta 24 es similar. La 25, a ver, ya que hemos hablado de los tipos de entonación, ascendente, descendente u horizontal. Dice, los enunciados. Te presentarás en el concurso de canto y el patio del colegio es grande. Presentan respectivamente inflexión tonal o entonación final de qué tipo. Profesora, la primera es una oración interrogativa, cierto. Cuando tienes signos de interrogación, ¿qué ocurría? Si podías responder con un sí o un no, la entonación era ascendente. Y si no podías responder con un sí o con un no, sino que tenías que dar una respuesta detallada, la entonación era descendente. Entonces, ¿te presentarás en el concurso de canto? Puede responder sí o no. ¿Cómo es la entonación? Ascendente, 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 ¿ya? El patio del colegio es grande. Ah, estás informando. Entonces, ¿en qué debe terminar esta oración? La oración debe terminar en un punto. Y cuando tu oración termina en punto, porque estás informando simplemente, ¿cómo sería la entonación? Descendente, ¿verdad? Alternativa D. Ya. Pregunta 26 y 27. Estas son preguntas de San Marcos. Vamos a ver cómo les va. Dice, marca la alternativa conceptualmente correcta con respecto a la fonología. Dice, el fonema es la unidad de análisis mínima y distintiva. B. Se encarga del análisis material de los sonidos lingüísticos. C. Básicamente tiene como unidad de análisis al fono. Ya. La D. Los fonemas constituyen la materialización de los fonos. E.
Los fonemas son unidades lingüísticas con significado. ¿Cuál es la alternativa correcta? La alternativa correcta puede ser la E. A ver, revisemos desde la E. Los fonemas son unidades lingüísticas con significado. Por ejemplo, yo pronuncio la R. ¿Significa algo? Pronuncio la M. ¿Significa algo? No. Entonces, falso. Descartada la E. La D. ¿Los fonemas constituyen la materialización de los fonos? Al contrario, el fono es la materialización del fonema. Descartada. La C. ¿Básicamente tiene como unidad de análisis al fono? No, la unidad de estudio de la fonología es el fonema. Falso. A ver, se encarga del análisis material de los sonidos lingüísticos. ¿Material o concreto? No. El abstracto, falso. Entonces, el fonema es la unidad mínima distintiva de la lengua. ¿Por qué? Porque te permite diferenciar o distinguir significados. Finalmente, alumnos, vamos a desarrollar la pregunta 27. Pregunta de San Marcos 2017. Dice, ayer en un karaoke, Katy escuchó a los quipus tocar música criolla. El fonema consonántico que más aparece en la expresión citada es la Y, la T, la S, la K o la R. ¿Cuál de ellas? A ver, ¿cuál es la que más aparece? Yo sé que estás pensando en esta. ¿Cuál sería? La K, ¿verdad? Mira, en karaoke tenemos dos. K y nuevamente K. En Katy, uno más, ya son 3. En escuchó, uno más, ya son 4. A los quipus, en quipus tienes la Q, ya son 5. En tocar tienes la C, ya son 6. Música tienes la C otra vez, ya son 7. Y criolla, 8. Entonces, la respuesta correcta sería la K. Bien, hemos terminado la clase de hoy, alumnos. Les había dejado la semana anterior, sobre el tema del multilingüismo, algunas preguntas para que ustedes puedan también practicar en casa, puedan desarrollarlas por su cuenta. Entonces, tengo las claves del material de multilingüismo, de las 24 preguntas, ¿ya? Está desde la 1 hasta la 24. Todas las semanas les voy a dar las claves de la separata anterior, para que puedan ustedes corroborar, a ver si están trabajando bien, para que puedan corregirse, ¿ya? Para disipar sus dudas. Bien, chicos, así hemos terminado la clase. Espero que la hayan entendido y que les haya gustado. Y sobre todo que les sirva mucho, de hecho que les va a servir mucho para su examen de admisión. Hay que estudiar mucho, chicos, esfuércense al máximo, ustedes pueden, yo confío en que se van a preparar de la mejor manera. Esta es una etapa distinta para todos, una etapa difícil también, pero la podemos sobrellevar, chicos. Con mucho esfuerzo, con muchas ganas, podemos mejorar, ¿ya? Bueno, eso sería todo por hoy. Cuídense, mis alumnos, y no salgan, por favor. Lámense las manos seguido. Hasta luego.